Este día tan especial, 98 años cumpliendo el ET8, lo veo a Carlitos del Frade ahí en la mesa. Hola Carlitos, gracias por venir. Hoy diputado provincial, pero también un gran compañero de la radio durante muchos años. Maru, ¿tenemos los ganadores de los obsequios? Tenemos los ganadores de los obsequios, recuerden, 2 noches en la posada del Kenti. Sí. Recuerden también que estaban participando a través del chat de YouTube, así que tenemos la primera ganadora, se llama Marina, con DNI terminado en 233, que dejó sus datos ahí también en el chat. Bien. Así que después te pedimos, Marina, que te acerques mañana, si puede ser a Sarmiento 763, para que podamos contarte cómo hacer, porque Perfecto. no tenemos manera de contactarla porque está en el chat de YouTube. Así Correcto. que mañana, Marina, te das la vuelta en algún momento por Sarmiento 763. Y el otro ganador es Santiago, 739 termina el documento. Otro de los ganadores que se lleva la posibilidad de pasar 2 noches en la posada del Kenti. Y los vinos de la mesa de los galanes. ¿Quién se lo lleva? ¿Orselli? No es Orselli, porque había para él ya pedido. teníamos Uno Había para él pedido. especial. uno va para él. Sí. Pero para Iván, 960 termina el documento. Bien. Teníamos 2, ¿no? Sí. 2. Dos. Iván, 960, un ganador del vino de la mesa de los galanes. Y Jessica, 464, termina el DNI también. Ahí está, perfecto. Bueno, ya está el Muy señor bien. Amerizo. Don Lucas, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué dice No, usted? no lo escucho. Lucas. Tengo. Ahí está. prendí el micrófono. ¿Cómo le va? ¿Qué Bien, dicen? ¿Cómo ¿todo andan? bien? Pero muy bien, está saliendo impecable, se escucha bárbaro. Tenemos que Muy bien cerrar. ¿Se va usted, Marcelo? Yo me voy. Se va, Los Marcelo. dejo. Gracias. Los dejo porque me Gracias está por esperando el venir. remis. Pero no se pidió un Así que- pollo. ¿El pollo que usted era para Voy usted? a comerme un pollo al galeto Sí, con Quique. con papas Sí. y luego me voy. Ahí está. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Le pregunto a los operadores, ¿quién presentó el primero de la mañana? Cuando se juntan 2 fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladini. Nacimos para esto. Las 10 de la mañana con 5 minutos en todo el país. Seguimos en esta transmisión. Ya es el espacio del señor Amerizo, ¿no? De Pero Todos en la sí, Ocho. muy bien utilizado aparte, ¿eh? Estábamos escuchando a Julio, la verdad que un placer, un honor tenerlo acá. La verdad que salió increíble, hay mucha emotividad desde el otro lado, se percibe en el ambiente y es, como decíamos en estos días, un placer ser testigos y parte de todo esto. Ni más ni menos. Y nos acompaña ahora un compañero, porque sigue siendo compañero, el señor Javier Felcaro, flamante jefe de la sección de la edición impresa del Diario de la Capital y durante tantos años compañero de la radio que hace un ratito nos ha dejado. ¿Cómo anda, Javi? Buen día. ¿Qué tal, Guille, Lucas, Maru, cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Tanto Muy bien. los extraños. No se 15 extraña. días y ya se los extraño. ¿Extraña levantarse temprano y llegar temprano a la radio o eso no se eso extraña no. tanto? No, los afectos, las personas, los compañeros, realmente 30 años fueron en la 8, así que... Esa era la primera pregunta. ¿Cuántos años en la radio? 30 años, justamente. 30 años. En febrero de este año cumplimos 30 años. 30 en la años. emisora. Impresionante. Gran parte de la vida. Obvio, como productor, como columnista, como artífice de tantos programas, ¿no? Multitasking, como le dicen ahora. Multitasking. Ahora Pero es sí, no, la verdad que muchos años, todavía cuesta bajar a tierra el haberse ido de la 8, pero bueno, lo bueno es que estamos cerquita. también. Bueno, y siempre en horario de la mañana, muy Sí, temprano. Sí. Algunas veces he hecho reemplazo a la tarde, pero siempre a la mañana. Ujú. Y una cosa rara, arrancamos en el 95 al mediodía con una reedición de Trascendental, que me acuerdo cuando conducía Carlos del Frade, Ujú. después siguió Claudio Escabuso, José Maggi en la actualidad, y fui creciendo hacia arriba en cuestión horaria, ¿no? Terminamos trabajando en los mejores desde temprano, así que, pero una experiencia increíble, unas personas alucinantes, unos profesionales que realmente también a uno lo han enriquecido a lo largo de estos años. Claro, así que, claro. Y te tocó arrancar en una radio que es muy distinta a la actual, ¿no? Una radio donde no había internet, Obviamente. donde no había portales, donde estaba, digamos, el cable que llegaba a último Exactamente. momento. Somos la generación que pasó de lo analógico a lo digital y ahora estamos lidiando con la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, también es parte de un aprendizaje que nos nutrió también la vida, ¿no? Porque uno ha aprendido, incorporado conocimientos a lo largo de estos años que realmente en otros órdenes también han sido de mucha utilidad. ¿Era más difícil, más fácil la radio de antes? Cada tiempo tiene sus complejidades. Obviamente había una cuestión más artesanal, no había celulares, entonces bueno, la producción era con teléfonos fijos, había que coordinar o acordarse horarios, ¿viste? En que uno a determinada persona la podía ubicar a tal horario, en tal lugar. Pero bueno, todo tiene su complejidad. Ahora uno tiene toda la agenda en el teléfono, ¿no? Pero antes era la agenda, La agenda de papel. De papel. Sí, que había que actualizarla. Había que actualizarla. Y en algún momento era codiciada la agenda de un productor, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, bueno, nuestra compañera Esther Steckelberg, que digamos, en mi caso fue como una
la principal formadora en materia de producción, bueno, solía compartir sus teléfonos y siempre la cargábamos cuando decidió irse del país, bueno, dejaron la agenda. Ahora ¿La que dejó? te vas, dejanos ¿La dejó? agenda. Dejó algunos datos. Había como un recelo, ¿no? Eso siempre se mantenía. Sí. Después vamos a hablar de los orígenes de lo que fue por lo menos el ingreso a la radio, cuando efectivamente la producción... Había un cuaderno anillado que era muy preciado, que tenía número de Buenos Aires. Sí. Lo digo porque Javier, en esa época no solo éramos jóvenes, sino contemporáneos en mi primer ingreso a la radio, y en donde efectivamente ese cuaderno tenía solamente 2 juegos de fotocopia que tenían los productores del ET8. Exacto. Gabriel Asina en su momento y Esther Steckelberg, ¿no? Sí, por eso. Y además eran los números directos de los ministros. No había tanta prensa, digamos, ¿no? Claro, no había intermediario. No había tanto era intermediario, mucho ¿no? más A veces el directo. ministro te atendía enseguida. Sí. Exactamente. Pero bueno, de todo sacamos una rica Susana Rueda experiencia. recién contaba, que ella también fue productora de Nacho Suriani, el hecho de llamar bien temprano a un entrevistado para salir al aire y que a veces había que decirle, bueno, lávese la cara, tome algo, porque la voz lucía muy dormida. ¿Pasaba eso? Hubo casos muy emblemáticos de, por ejemplo, diputados o senadores después de sesiones maratónicas, bueno, que estaban destruidos literalmente al aire, ¿no? Sí. Agotados, o los despertabas y hacía media hora que se habían acostado, pero igual, bueno, casi todos accedían también y se remaba y se remontaba la entrevista. Épocas donde en el móvil además había UHF o VHF, si era una frecuencia de transmisión También. que se transmitía, ni siquiera era celular. Exacto. Había una vieja Fiorino, en su momento nueva, que conducía a Carlitos Colombo en el móvil. Sí. Traigo esto al recuerdo porque efectivamente el salto tecnológico significó en estos 30 años tuyos mucha adaptación. Claro, sí, y aparte todo muy Ir a artesanal, coordinar, para pasar ¿no? datos a los mobileros también era muy complejo, había que esperar que estuvieran al lado del equipo para intercambiar información, es decir, complejo era Claro. trabajar, pero en contraste con la actualidad, ¿no? Bueno, y te tocó trabajar con muchos periodistas Sí. de renombre, ¿no? Desde Amerizo Así, man. Nosotros estamos man. al final de no, la estamos al final hilera. del recorrido, pero bueno, con los mejores, Sí. con Leo Richardino, que hace un rato pasó. Pablo Feldman, Leo Richardino, Alejandro Reinaldo también, ¿no? Grandinetti, Oscar Bertone. Llegaste a trabajar con Evaristo Monti. Ujú. O sea, fíjate lo que es. Uno va recapitulando lo que fueron estos 30 años. Bigote Acosta, Alberto Lotuf, cuando pasó también por la 8 en su momento. No, espero no olvidarme. Reinaldo nada era el coordinador del ET8 en su momento, de los mejores. En su momento coordinaba, ¿no? Ujú. Entre otros, ¿no? En Sí. Reinaldo Siete Casa, obviamente, también como coordinador general de Cada uno de los tenía su mejores. impronta, su estilo. ¿Cómo era, digamos? ¿Había que adaptarse mucho? Había que adaptarse, sí, porque cada uno tenía su perfil periodístico, su forma de coordinar el laburo con la producción. Lo que uno rescata también es ese aprendizaje y sobre todo de lo metódico, del trabajo, de cómo te orientaban también. Pues la verdad que, viste, cuando yo te decía al principio de esta charla, la verdad que uno rescata que ha tenido muy buenos maestros en esta Y profesión. además te habrá tocado, digamos, abordar acontecimientos muy complicados, Sí. desde los más traumáticos hasta los más agradables, un título mundial hasta una tragedia. Exactamente, bueno, lo que nos marcó a fuego con Diego Montilla, por ejemplo, también en producción, fue, ¿te acordás del tema de las Torres Gemelas? En septiembre de 2001, milagrosamente dimos con un fotógrafo freelance que vive en Nueva York, Rasmil de Miguel apellido, Rasmil, ¿no? Sí. y accedió a salir permanentemente, así A que contar en vivo y a en contar, directo. y durante casi una semana fue como que la 8 tuvo un móvil en directo desde Nueva York, ¿no? Relatando todo esta catástrofe Bueno, tremenda, la tensión ¿no? en ese momento, perdón porque me lo recuerdo, Miguel era rosarino, se había ido a vivir a Nueva York hacía mucho tiempo, estaba centrada en haber conseguido esa comunicación y relatarte en el momento eso, que ahora Sí. parece tan sencillo, pero que Sí, no, generaba pero y cautivaba, ¿no? Y Fue además fue un acontecimiento bisagra, ¿no? Porque era el ataque a la principal potencia mundial en su núcleo más emblemático, ¿no? y aparte lo vimos en directo, ¿no? Porque te acordás que los principales canales de noticias primero arrancan la transmisión en conexión con Nueva York diciendo que había un incendio en una de las torres del complejo. Y después en directo vimos el segundo avión El estrellarse segundo contra la impacto. torre. Bueno, a partir de ahí empezó a reconfigurar toda la agenda de trabajo durante meses. Claro, porque digamos. aparte en ese momento cambió la agenda y cambió el mundo, ¿no? Exactamente. Digamos, en aquel momento el gobierno de Bush, digamos, empieza con la lógica del ataque preventivo, mucho cercenamiento de libertades, un cambio de paradigma. Exactamente. El mundo entero estaba cambiando en vivo y en directo. Fue un momento bisagra. ¿Eh? Exactamente. Y también muchas coberturas locales intensas, ¿no? Intensas, lo que fue también 2001, mira, paradójicamente la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, con este diciembre trágico, ¿no? Que nos marcó a todos, tanto lo que ocurrió en la calle como la incertidumbre económica y obviamente social e institucional de la República Argentina.
miles de elecciones, ¿no? Que podemos dar cuenta también de un gran despliegue que ha hecho siempre permanentemente el ET8. Y cosas positivas, obviamente, campeonatos de los clubes de la ciudad, Copas del Mundo. Sí, la verdad que un equipaje muy amplio, ¿no? de recuerdos. Bueno, yo hasta aquí llegué, le dejo la posta al señor Amerizo, Muy bien. que sigue, a Maru, a todo el equipo. Gracias por habernos acompañado. Volvemos nosotros con el equipo de Primera Mañana, 6:30 como todos los días en el subsuelo de la capital. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chau.